en lo más profundo y remoto de los bosques de Rumanía, lejos del bullicio de las ciudades y entre caminos de tierra que se pierden en montañas cubiertas de niebla, se alza un antiguo monasterio, un lugar del que muy pocos se atreven a hablar en voz alta, el monasterio de Tanaku. Cuenta la leyenda que allí ocurrió algo tan perturbador, tan inexplicable, que incluso las autoridades prefirieron guardar un silencio sepulcral. Esta es una historia de fe, de miedo y de una oscuridad que aún hoy parece respirar entre sus muros. Todo comenzó en el año 2005, cuando una joven de apenas 23 años, llamada Irina Cornici, llegó al monasterio buscando refugio del mundo y de sí misma. Había pasado por momentos muy difíciles, una vida marcada por la pérdida y la soledad. Decía escuchar voces que la atormentaban, tener sueños extraños que la dejaban sin aliento y sentir que algo o alguien la seguía a todas partes, como una sombra pegada a su alma. Las monjas del convento la recibieron con compasión, con la esperanza de poder ayudarla a encontrar la paz que tanto anhelaba. Pero pronto, esos susurros que solo ella oía se convirtieron en gritos desgarradores que resonaban por los pasillos de piedra. Las noches en Tanaku se volvieron interminables, llenas de una tensión palpable, y lo que al principio parecía ser una simple crisis nerviosa, un colapso mental, fruto de su pasado, empezó a tomar una forma mucho más siniestra y aterradora. Irina se agitaba sin control, hablaba con alguien invisible que parecía estar justo frente a ella, y según los testimonios de quienes la vieron, sus ojos cambiaban de color cuando la ansiedad la dominaba, volviéndose extrañamente oscuros. Algunos juraban que su voz sonaba doble, como si dos personas hablaran al mismo tiempo desde su garganta. Otros aseguraban que el aire a su alrededor se volvía notablemente más frío cada vez que tenía uno de sus episodios. El sacerdote, a cargo del monasterio, el padre Daniel Corraguinio, observaba todo con creciente preocupación. Tras varios días de oraciones y vigilias, llegó a una conclusión aterradora. La joven no estaba enferma en el sentido médico, sino atrapada por algo más grande, una entidad que, según él, buscaba corromper su espíritu. Y fue entonces, movido por una fe ciega y desesperada, cuando cometió el mayor error de su vida. Convencido de que su deber sagrado era liberar el alma de Irina, reunió a las monjas y se preparó para llevar a cabo un ritual antiguo, un exorcismo que llevaba siglos prohibido por la propia Iglesia Ortodoxa debido a su peligrosidad. Un ritual que mezclaba oraciones intensas, aislamiento total y una disciplina física extrema. Durante varios días, el monasterio de Tanaku se cerró al mundo exterior. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Lo que ocurrió exactamente tras esas puertas cerradas se ha convertido en una leyenda envuelta en misterio. Se dice que Irina fue atada a una cruz de madera para evitar que se hiciera daño a sí misma o a los demás, mientras el sacerdote y las monjas rezaban sin descanso a su alrededor. Los cánticos y las letanías se escuchaban desde fuera, entremezclados con gritos que helaban la sangre de cualquiera que pasara cerca. Gritos que, según los pocos aldeanos que se atrevieron a escuchar, no parecían del todo humanos. Una de las hermanas más jóvenes confesaría más tarde a las autoridades algo que la perseguiría por el resto de sus días. Contó que, en mitad de una de esas noches de ritual, en un momento de calma absoluta, Irina se quedó completamente quieta y sonrió en una sonrisa tan fría, tan vacía y antinatural, que ninguna oración y ningún rezo lograron borrarla de su rostro. Al amanecer del tercer día de aquel terrible ritual, un silencio denso y pesado se apoderó finalmente del convento. Cuando el padre Correguinho y las monjas abrieron la puerta de la celda donde la habían mantenido, encontraron a Irina inmóvil. Ya no reaccionaba. Había dejado de respirar. El ritual había terminado allí, en esa fría habitación. Pero lo que vino después fue aún más escalofriante. Las autoridades no tardaron en llegar, alertadas por una llamada anónima. El monasterio fue clausurado de inmediato. Las monjas y el sacerdote fueron arrestados
acusados de asesinato. Durante el juicio que sacudió a toda Rumanía, todos ellos mantuvieron firmemente su versión de los hechos. Aseguraban que solo habían intentado salvar un alma poseída y que, durante las oraciones, algo habló a través de Irina, una voz que no era la suya, y les dijo unas palabras que quedaron registradas para siempre en el expediente policial. No podéis detenerlo. Ella era solo la puerta a Nova. Años más tarde, el monasterio fue completamente abandonado. Hoy, el edificio sigue en pie, un esqueleto de piedra, cubierto de maleza y silencio. Pero los pocos curiosos y exploradores urbanos que se han atrevido a cruzar sus puertas aseguran haber sentido lo mismo. Una presencia invisible que parece observarlos desde las sombras. Un frío que cala hasta los huesos. Algunos han grabado psicofonías, susurros que parecen decir nombres en habitaciones vacías. Otros afirman haber visto sombras humanoides moviéndose por los corredores desolados. Uno de ellos, un periodista local que investigaba la historia, aseguró haber encontrado en una de las paredes de la capilla una inscripción reciente, grabada con algo afilado. Envuelve el ritual. Cuando caiga la noche, la trágica historia de Irina Cornici no solo estremeció a Rumanía, sino que dio la vuelta al mundo entero. Su caso inspiró documentales, películas y encendidos debates entre la ciencia y la fe. Pero lo que nadie, hasta el día de hoy, ha podido explicar es por qué el lugar parece seguir activo en cada cierto tiempo. Los aldeanos de la zona reportan luces encendidas dentro del monasterio, a pesar de que no hay electricidad desde hace años. Y muchos juran haber visto una figura femenina, una silueta pálida, caminando entre los árboles del cementerio del convento durante las noches de luna llena. Dicen que si te acercas lo suficiente al portón principal, en completo silencio, y escuchas con atención, puedes oír una voz suave, casi un lamento llevado por el viento, que repite lo mismo una y otra vez, como un eco eterno. No me dejes sola, otra vez. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si estas historias te atrapan tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún misterio. Nos vemos en el próximo video.